Bueno, mis hermanos, continuamos con la lección número 3 de la santidad. Me he demorado un poquito con esto para tratar de aclararles a todos nuestros amables oyentes en qué consiste eso de la santidad. Para el efecto tomaremos la primera carta universal del apóstol Pedro, el capítulo 1, y voy a citar el verso 14. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no rebeldes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escúcheme, en toda vuestra manera de vivir, en la calle, en la oficina, en el bus, en el auto, en el trabajo, en la oficina, en el negocio, en la universidad, en el colegio, en la calle, en las vías públicas. En toda vuestra manera de vivir, porque es Cristo está. Es una orden, sed santos, porque yo soy santo. Bueno, continuamos con la lección número 3 de la santidad. Separarse del mundo tiene que ver con un alejamiento del sistema pecaminoso del mundo, sus insinuaciones al pecado, sus costumbres, sus modas, sus vicios. El cristiano tiene que separarse de todas estas cosas y separarse para Dios. Una cosa es separarse del mundo y otra cosa es separarse para Dios. Tiene que ver con un acercamiento al Señor, con el deseo de ser más como de Él, de manifestar en nuestra vida el fruto del Espíritu o las cualidades de Jesús, nuestro ejemplo. Al buscar la santidad, vamos del mundo hacia Dios. Vamos dejando el mundo y acercándonos más a Dios. Ambos propósitos de la santidad son completamente básicos en la vida cristiana. No debemos enfocar solamente en lo que el cristiano no debe hacer, sino lo que puede llegar a ser. La santidad tiene que tener un objetivo central, un blanco o una meta. La meta de Dios por medio de la santidad es conformarnos y hacernos a la imagen de Él mismo. No debemos conformarnos a los deseos que antes tuvimos cuando estábamos en nuestra ignorancia, como dice el texto que acabamos de leer. Antes ignorábamos las verdades de la palabra de Dios, viviendo nuestras vidas, usando el modelo y patrón de los deseos e impulsos de la vieja naturaleza o de la carne, pero ahora nos conformamos a vivir a la luz, a la imagen de aquel varón perfecto llamado Jesús. Yo quiero recordarles que hay otro texto aquí que nos incita a vivir una vida limpia y santa. Es el hecho de renunciar, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, escúcheme, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso y de buenas obras. Entonces, la mejor manera de esperar al Señor, de esperar que cuando Él venga nos podamos ir con Él, es vivir piadosamente, apartándonos de las cosas mundanas y viviendo de una manera explícita para Dios de una vez por todas. Entonces, las personas nacidas de nuevo son las que tienen una relación directa con el Dios Santo.
A veces pensamos que la santidad consiste solamente en ir al culto y cantar y seguir viviendo de cualquier manera. Qué pena, así no es. Eso es una mínima expresión de la vida de santidad. La Biblia se refiere a todo creyente usando la denominación santa. Se refiere a los santos. Dios nos llama santos. Y por lo menos estos versículos suceden creo que unas 55 veces en el Nuevo Pacto, en el sentido de ser separado y apartado para el servicio de Dios. Todo creyente es un santo, no porque se le llame santo, sino porque se acerca a Dios para independizarse del mundo. El apóstol Pablo escribió en Efesios 1:1 diciendo: el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El mismo apóstol escribe: el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. En este sentido, notemos que todas las cartas empiezan dirigidas a los santos que están en las diferentes iglesias que aparecen en el Nuevo Pacto. En este sentido, hemos sido separados del mundo y dedicados o apartados para el servicio a Dios. Como por ejemplo, la consagración, como lo fue en el Antiguo Testamento, como lo fue la consagración, el diezmo, las primicias, el tabernáculo de Moisés con sus enseres y el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Todo eso estaba separado para Dios. Pero no somos santos en nombre solamente, fuimos llamados a ser santos. El significado de estos versículos es santos por llamamiento. La santidad no es un pasatiempo, no es una diversión, es un llamamiento. Por lo tanto, se expresa de una manera muy práctica en el desarrollo de la vida del cristianismo. Al nacer de nuevo, Dios nos santifica. No olvidemos que el primer nacimiento no sirve para la santificación ni para la salvación. Lo que es nacido de la carne solo es carne, y la carne no tiene herencia en el reino eterno. La carne no puede heredar la santificación. El reino eterno no es para la gente carnal, pero también nos llama a santificarnos. Tenemos que seguir la santidad y buscar la santidad mediante la consagración personal, cosa que no terminará hasta que no estemos al otro lado de la tumba con Jesús. La santidad, amable oyente, es un camino. Ya dice la Biblia es enfática. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que el mismo Señor estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. La santidad es un camino, es una senda. Un camino nos conduce hacia algún destino. Para no perderse de ruta, se tiene que leer y entender el mapa, las instrucciones que están en la vía. La santidad es un camino que nos lleva más cerca de Dios. El mapa que usamos es sencillamente la palabra de Dios. Por eso Dios nos invita a escudriñarla, a revisarla, a analizarla, a leerla continuamente. La palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino, es una lumbrera a nuestros pies. Para seguir un camino es imprescindible mantenerse dentro de los confines del mismo. Uno deja el camino por dejar sus fronteras. Si vamos a seguir el camino de la santidad, tenemos que mantenernos dentro de los confines de la palabra de Dios establecida por Dios para el efecto. En ella el camino de la santidad es bien delineado, bien determinado. Hay señales que nos conducen al reino eterno. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. El creyente tiene que decidir andar por el camino de la separación del mundo.
Este camino le llevará más cerca de Dios. Es un camino que nos separa, nos aparta del mundo. No es un camino de libertinos, ni de confesión, ni doctrinas inventadas por el hombre, ni religiones fácil. Es el camino de la santidad. La santidad es un estilo de vida, queridos hermanos. Por eso dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La santidad no es un pasatiempo o lujo de la vida cristiana. Es una manera, es un estilo de vida, el estilo más importante de vida para el creyente. Antes de llegar al Señor, vivimos un estilo de vida totalmente contrario a la palabra de Dios, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Pero ahora tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. La santidad se debe reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Ante todo, el cristiano tiene que escoger vivir un estilo de vida que le agrade a Dios y no a su dictamen de la carne. Y por último, debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que la santidad es la renuncia de un estilo de vida para abrazar el estilo de vida que Dios nos ha diseñado en su santa palabra. Mis queridos hermanos, espero que esta humilde y modesta enseñanza de la gloriosa y santa palabra de Dios le pueda ser a usted de alguna utilidad. Y le voy a hacer una recomendación muy respetuosa. Si usted no lee los mensajes que le envío, por el amor de Dios, envíeselos a otras personas que tienen interés en perfeccionarse, en santificarse, en llegar a ser como Dios quiere que seamos. Un abrazo. Feliz día, feliz noche, feliz tarde para todos. Un abrazo respetuoso.